Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Así que ve por tu Biblia. Si no la tienes ahí a la mano, ve por tu Biblia. Y para que puedas seguir la lectura y por tu libreta de notas que anotes lo que Dios te habla el día de hoy. Vamos a continuar ahí en Josué capítulo 7. Así que abre tu Biblia ahí, por favor. Josué capítulo 7. El día de hoy vamos a ver no todo el capítulo. Es un capítulo muy, muy interesante. Vamos a ver solo una porción del capítulo, la primera parte, hasta el versículo 15. Vamos a estudiar ahí Josué 7 del 1 al 15, ¿ok? Entonces vamos quisiera leerlo, leer esta primera parte del capítulo, y después de eso hacer una oración para que el Señor nos guíe, ¿ok? Dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres de Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Vamos a hacer una oración. Padre, hermoso Señor, te damos gracias por esta noche, porque nos permites, Señor, unirnos y abrir tu palabra, escudriñarla, Señor, y encontrar en ella, Señor, dirección, consuelo, ánimo, exhortación, corrección, Señor. Todo lo que necesitamos en esta vida lo encontramos en tu palabra, en tu consejo, y te damos gracias por permitirnos en esta noche hacerlo, Señor, juntos. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo con nosotros. Señor, abre nuestro entendimiento, quita el velo de los ojos, Señor, para que podamos verte, podamos considerar quién eres, Señor, a través de este estudio, Señor. Por favor, que sea tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues así es. Josué e Israel vienen de una victoria, una gran victoria, si os recuerdan, vienen de Jericó, ¿no? Esta gran victoria que tuvieron en Jericó. Y el gozo de esta victoria
pues lo que vemos aquí en el verso 7 es que va a ser reemplazado por la tristeza de esta derrota tan vergonzosa ahí en esta otra ciudad que se llama Jai, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que sucede. Verso 1 nos explica todo lo que va a suceder, ¿no? Dice el verso 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel, ¿no? El verso 1 nos explica todo lo que está sucediendo, ¿no? Y quiero que te des cuenta cómo inicia el versículo 1. Inicia con un pero, ¿verdad? Es bien interesante los peros en la Biblia. Los peros en la Biblia son así, interesantes. Cuando hay malas noticias, ¿no?, aparecen los peros de Dios. ¿Recuerdas? Efesios 2, ¿verdad? Cuando estamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó, ¿verdad? Con su gracia, ¿verdad? Pero cuando las noticias son buenas, ¿no?, y aparecen los peros de los hombres, pues las noticias suelen ser tristes y fatales, como vemos aquí, ¿no? Este pero lo muestra. Quiero recordar cómo terminó el capítulo 6. Fíjate lo que dice el capítulo 6. Estaba el verso 27, dice, estaba pues Jehová con Josué. ¿Te das cuenta de eso? Y su nombre se divulgó por toda la tierra. Dios estaba con Josué, estaba con su pueblo. Pero el capítulo 7, comienza mostrándonos que Dios ya no está con ellos. Hay una derrota, ¿verdad? Y ese es el contraste que vemos, pero sucede esto. La noticia aquí, pues sí es mala. Acá, Acán, menciona a Acán, un hombre, dice que él no obedeció. Y lo que hizo fue prevaricar, ¿verdad? En cuanto al anatema, ¿sí? ¿Qué es esto del anatema? Lo vimos en el capítulo 6. Déjame también recordarte esto. Ahí el capítulo anterior. Voy a leer el verso 17 al 19. Fíjate lo que dice. Dios le dijo esto en Jericó. Les dijo, y será la ciudad anatema a Jehová. ¿Sí? En la semana pasada le explicaba que esta palabra anatema significa, habla de algo que es consagrado para Dios. Pero el anatema muchas veces habla de algo que es consagrado en destrucción para Dios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento la palabra anatema habla de algo que es maldecido por Dios, pero aún eso va a dar gloria a Dios, como en su destrucción. Entonces Dios está explicándoles esto, todo eso va a ser anatema, tiene que ser destruido. Sí, dice el verso 17, la ciudad será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Dice, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Eso ya lo vimos la semana pasada. Ve el verso 18, dice, pero vosotros guardaos del anatema, guárdense de eso, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Si no va a pasar algo desastroso en el campamento. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Esas cosas, las cosas valiosas, no tenían que destruirlas. Entonces Dios les ordenó destruir todo ser viviente, ¿verdad? Como vemos ahí de este lugar de Jericó. La ciudad entera sería dedicada a la destrucción como una ofrenda para el Señor. Solo, como vemos aquí, los objetos valiosos deben de estar puestos en el tesoro de la casa de Jehová, en el tesoro del Señor, ¿verdad? Entonces los israelitas no podían conservar nada, lo que vemos aquí, nada de esta ciudad. Pero vemos algo que menciona el verso 1. Acán desobedeció esa orden. Y por su desobediencia, lo que vemos es algo muy triste, la ira del Señor se encendió contra toda la nación de Israel. Es lo que nos muestra el verso 1. ¿Sabes? Déjame decir algo aquí en este versículo. Es sorprendente que todo el ejército de Israel, ¿no? y verlo así dices, wow, o sea, muestra algo en ellos. De todo el ejército de Israel, solo un hombre se haya rendido a la tentación. Es sorprendente ver eso, ¿no? Que solo un hombre pecó, ¿sí? Pero para el Señor fue suficiente el pecado de un hombre para irarse con toda la nación. Nos podemos decir, bueno, Señor, pero pues solamente fue un hombre. O sea, si hubieran sido 10, dices, bueno, pues sí hay pecado, pero fue uno solo. O sea, ¿por qué toda la nación?
Porque en el pueblo de Dios el pecado de uno termina afectando a todos. Y tenemos que aprender de esto nosotros. Pablo, lo veíamos el domingo pasado, estuviste en la enseñanza de Tesalonicenses. Veamos eso. Pablo explica en el capítulo 5 de 1 de Corintios, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Un poco de levadura va a echar toda la masa. Una manzana podrida echa a perder todo un costal, ¿verdad? Y así es el pecado. O sea, con Dios no podemos permitir eso, no podemos permitirnos un poco de pecado, porque en cuanto nos demos cuenta vamos a estar llenos de pecado. Aún en la iglesia es triste ver eso. Cuando una persona no está arrepentida de sus pecados y sigue viviendo así, ese pecado va a empezar a crecer no solo en esa persona, en la comunidad. No debemos de tolerar este tipo de cosas. Es lo que vemos, lo primero que vemos aquí. O sea, Dios dice, se airó, y no dice se airó contra Acán, dice contra toda la nación, ¿verdad? Eso es lo que vemos aquí. Un poco de levadura leuda toda la masa. Israel debía entender que Dios es santo. La Biblia dice santo, santo, santo. Y una pequeña mancha, por muy diminuta, muy pequeña que sea, insulta y ofende la santidad de Dios. No podemos decir, pero es algo muy pequeñito. Estás ofendiendo la santidad de Dios. Como creyentes debemos de tener cuidado con esto. Ser condescendientes con el pecado. Hacer esto, actuar de esta manera, significa no respetar la santidad de Dios. Si en tu mente te vas a decir, bueno, ¿por qué Dios exagera tanto? Lo único que me estás mostrando es que no has entendido que Dios es santo. ¿Qué significa la santidad? No debemos de permitirnos eso. Aunque en el mundo sea algo, bueno, pero ya el mundo no se espanta por esas cosas. No te conformes a este mundo. Por favor, no te conformes a este mundo. Necesitas renovar tu entendimiento. Necesitas conocer la santidad de Dios. Hasta este momento, Israel lleva una victoria, Jericó. Pero esa victoria ni siquiera fue por ellos, ¿verdad? Fue Dios quien les dio la victoria. Ellos solo debían de obedecer. ¿Y qué hicieron? No obedecieron. Israel no podía comenzar así la conquista de la tierra prometida. No podemos caminar con el Señor viviendo en pecado. Esa es la realidad que vemos aquí. Ahora, el mayor problema de Israel no era Jai, no eran las demás naciones. ¿Sabes cuál era el mayor problema de Dios? De Israel, perdón. Era lo que vemos en el verso 1, la ira de Dios. La ira de Dios se encendió contra Israel. Y a veces no nos damos cuenta de esto. Pensamos que si pecamos, Dios va a retirar sus bendiciones de nuestra vida. No, es que también muchas veces es que si peco, Dios ya no me va a bendecir, ¿no? Como ellos pueden pensar, es que pecamos y ya no vamos a poder derrotar. Lo peor cuando pecamos, ¿sabes qué es? Es que hemos pecado contra Él, que le hemos insultado. A veces se nos hace difícil pensar esto en un Dios de amor que pudiera airarse de esta manera. Y entonces vemos a un Dios diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? Es el mismo Dios. Dios no cambia. O sea, pensar que el Dios del Antiguo Testamento era uno diferente al Nuevo Testamento, estás diciendo que Dios cambia. Y Dios no cambia. Él es inmutable, no cambia. La ira de Dios no solo la vemos en el Antiguo Testamento, la vemos también en el Nuevo Testamento. Hay pasajes claramente en el Nuevo Testamento que nos hablan de la ira de Dios. Déjame citar uno nada más, Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, más adelante en el capítulo 2, Pablo dice, atesoras, con tu pecado atesoras ira para el día de la ira. La Biblia habla de la ira de Dios no solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Y en qué lugar nos va a mostrar más la ira si no fue en la cruz de Cristo? Jesús cargando con la ira de Dios por nuestro pecado. No pienses eso. No pienses que es otro Dios diferente. Es el mismo Dios de amor, de gracia, pero también santo, justo. Que como vemos aquí, se enciende su ira contra el hombre que peca, ¿no?
Lo mismo sucede con su amor. Lo podemos ver tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios. Lo que muchas veces nos lleva a pensar que vemos un Dios diferente es que no entendemos la ira de Dios. Para empezar, la ira de Dios es completamente distinta a la ira del hombre. La ira del hombre muchas veces, y la mayoría de las veces, es pecaminosa, ¿verdad? Buscamos venganza, y no solo una venganza justa, ¿verdad? Sino queremos ir más allá de eso. La ira de Dios es santa, como te decía. La ira de Dios es perfectamente justa y completamente santa. La palabra ira se refiere a una ardiente y una fuerte indignación. Eso es lo que está diciendo. La ira de Dios es una santa indignación ocasionada por el pecado del hombre. Por lo tanto, su ira está dirigida al pecado. Al pecado. Y es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué fue lo que encendió la ira de Dios? El pecado de este hombre. Pero ¿qué sucede? Vamos a ver qué sucede en el verso 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, fíjate lo que le dicen: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Dices, ¿qué está pasando aquí? El siguiente objetivo en la conquista era esta ciudad Jai. Jai era, déjame decir algo, era más pequeña que Jericó. Quizás tenían menos hombres que Jericó, ¿no? Los espías, Josué dice: ok, vamos para allá hacia Jai, envía a unos espías, ¿no?, a que puedan investigar la tierra, ¿no? Y los espías regresaron. Lo primero que veo en la actitud de los espías es con mucha confianza, ¿verdad? Y le dijeron a Josué que Jai podía ser fácilmente conquistada prácticamente con 2,000 o 3,000 hombres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos son pocos, Josué, no necesitamos tantos. Con 2,000, 3,000 hombres, ¿no? ¿Para qué vas a cansar a todo el pueblo? Pero los espías estaban equivocados, ya que Jai tenía, realmente lo vemos en el capítulo 8, dice en el verso 5 del capítulo 8, que Jai tenía 12,000 hombres. Capítulo 8 te dije verso 5, ¿eh? Pero no es el verso 5. Te voy a decir qué verso es. Verso 25, perdón. Josué 8:25, fíjate lo que dice: y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai. O sea, sí había. O sea, consideremos algo. Si la mitad del pueblo eran los soldados, estamos hablando de 6,000 hombres. O sea, que podían ir a la batalla. Y esos hombres espías, no te preocupes, con 2,000, 3,000 hombres vas a poder derrotarlos, ¿no? Además, fíjate, o sea, la instrucción que Dios les da ya comenzando el capítulo 8, ya cuando Dios va con ellos y les dice lo que tienen que hacer, fíjate lo que Dios les dice. Jehová dijo a Josué, capítulo 8, verso 1, dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra. ¿Te das cuenta? Cuando Dios le da la orden a Josué de atacar a Jai, le dijo: lleva a todo tu ejército. Entonces, eso es lo que sucede cuando confiamos en nosotros mismos y dejamos de confiar en Dios. En este momento Israel estaba mostrando una autoconfianza peligrosa, ¿verdad? Un error que llega a ser común entre los que hemos creído en el Señor es una autoconfianza. Pensar que podemos, ¿verdad? Muchas veces venimos de una victoria como Israel, ¿no? En Jericó vimos el poder de Dios en nuestras vidas, decimos: wow, el Señor está conmigo. Y la siguiente decimos: yo puedo solo. Y no va a pasar lo que pasó con Israel aquí. Israel cometió el error de subestimar a sus enemigos y sobreestimarse ellos mismos. La Biblia
muchas veces nos habla de esto. El Nuevo Testamento dice, no tengas mayor estima que la que debes de tener. En ningún momento se menciona que Josué o alguien de Israel haya consultado a Dios. Ellos estaban dependiendo de sí mismos. Y es eso, un orgullo. El orgullo, prácticamente, aquí vemos algo, el orgullo nos lleva a dejar de buscar a Dios, ¿verdad? Sentimos que podemos solos, ya de aquí en adelante yo puedo, Señor. Cuando no es verdad. Necesitamos depender todo el tiempo del Señor. Pablo, hablando en 1 Corintios 10, hablando de Israel y de este pueblo que estuvo en el desierto y de todos sus errores, ¿verdad? De todos sus fracasos también. No, Pablo nos da la exhortación a nosotros y nos dice estas cosas también sucedieron como ejemplo para nosotros. Y en el verso 12, 1 Corintios 10, 12, en ese pasaje dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? No dice el que esté firme, el que piense. Israel estaba así en ese momento, los espías, Josué, pensaban estar firmes, estamos bien, venimos de una gran victoria, podemos solos, vamos solos. Dice, mire que no caiga, porque cuando pensamos que estamos firmes, estamos confiando más en nosotros que en Dios, es cuando estamos siendo más vulnerables a caer. Y eso es lo que pasa aquí. Si no dependemos del Señor, seguramente experimentaremos la derrota espiritual, como a muchos les ha sucedido. Al igual que Israel, muchas veces nosotros fallamos por subestimar el poder del enemigo, ¿verdad? Fallamos al no reconocer que nuestros enemigos son poderosos. Son poderosos. Cometemos el error de subestimar el pecado, por ejemplo. Consideramos que podemos con él. Bueno, pero yo puedo con esto, ¿verdad? Y cuando menos nos damos cuenta ya estamos pecando contra Dios. De esa manera muchas veces sufrimos la derrota espiritual, como le está pasando a Israel. Como cristianos debemos de confiar solo en Dios, en su palabra, en su poder. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 6. Vamos a ver este pasaje que nos habla de esto, ¿verdad? La guerra en la que nos encontramos espiritualmente. Nuestra guerra ya no es contra carne y sangre, como dice este pasaje de Efesios 6, ¿verdad? Como lo fue con Israel. Tenían un enemigo físico. El día de hoy ya no es así. Es una batalla espiritual. Los enemigos son espirituales y tenemos que entender en dónde estamos peleando. Déjame leer esto. Efesios 6, verso 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, fortaleceos. ¿Recuerdas qué dice? En el Señor. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. La Biblia nos anima a eso, a depender completamente del Señor, porque ahí es donde está realmente nuestra fortaleza. Pablo dijo en 2 Corintios, me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, porque el poder de Cristo está en mí. Esto es básico para creyentes. Confiar en Dios, no en nosotros. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Vístanse del Señor para que podáis estar, ¿qué cosa dice ahí? Firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos un enemigo que no es físico, es espiritual, es el diablo y anda alrededor, como dice Pedro, anda alrededor buscando a quien devorar, como un león rugiente. Para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ve el verso 13, porque esta es nuestra lucha, toma toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que pueda resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿te das cuenta? No dice vete a descansar. No te preocupes, tú ya puedes solo. La batalla como creyentes en este mundo no hay descanso. No podemos descansar de Dios, necesitamos de Él, depender de Él. Dice, para poder resistir en el día malo y habiendo acabado esto, estar firmes. Israel aprendió esto. Israel, sí, llegó el día malo, Jericó, lo resistieron, pero después bajaron la guardia. Hubo pecado y hubo derrota. ¿Verdad?
Al no confiar en Dios, Israel experimentó la primera derrota en la tierra prometida. Ellos marcharon hacia Jai con toda seguridad y arrogancia. Es lo que vemos. Van con todo, así, van los espías así, seguros de sí mismos, con toda seguridad, con toda arrogancia, pero regresaron huyendo. Ya cuando va el ejército, es lo que nos muestra, regresan huyendo, derrotados, aterrados por sus enemigos. El pueblo está así, desfalleció. Su corazón desfalleció y vino a ser como agua. Los de Jai, dice el texto, que mataron a 36 hombres de Israel. ¿Te das cuenta? Hubo pérdida humana. Cuando subestimas al enemigo, va a haber pérdida. Siempre habrá consecuencias. No subestimes el pecado. El pueblo de Israel estaba, como lo vemos al final del verso 5, desmoralizado. Su corazón había desfallecido, es lo que está diciendo. Seguramente estaban así por la derrota, por la muerte de 36 hombres, pero creo que el pueblo se sentía más desconcertado, abatido, por no saber qué estaba pasando con Dios. Las preguntas estaban vagando en Israel. Esas preguntas, ¿por qué Dios no les dio la victoria como les había prometido? ¿Por qué Dios no cumplió su promesa? ¿Por qué Dios cambió de opinión? Esa es la actitud que vemos a continuación en Josué. Fíjate lo que dice el verso 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre sus rostros delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Eso es un signo de lamento, de dolor, de aflicción. Rasgan sus vestidos, echan ceniza, echan polvo en sus cabezas. No solo él, los ancianos de Israel que estaban con él. Y entonces verso 7 dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo, el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? O sea, ve lo que está haciendo Josué. Muchas cosas que tenemos que aprender de esto. Josué muestra un lamento por lo que sucedió. Es bueno que Josué muestre un dolor por la deshonra del pueblo, que sienta el dolor de lo que está viendo el pueblo, pero sus palabras no son las correctas. Su corazón está desviado. ¿Por qué? Porque con sus preguntas está culpando a Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Está culpando a Dios. El error de Josué aquí que se encuentra en este pasaje aquí, que vemos aquí, es muy interesante porque realmente Josué está dudando del carácter de Dios. Un error que muchos hijos de Dios, muchos creyentes cometen. ¿Y sabes por qué? Por falta de fe y por falta de conocimiento de Dios. Cuando no hay suficiente fe y suficiente conocimiento de Dios, es común juzgar el carácter de Dios. Va a ser muy fácil sentar a Dios en la silla de los acusados y juzgarlo. ¿Por qué Dios me hizo esto a mí? ¿Por qué Dios no me ama como dice? ¿Por qué Dios no es fiel como lo promete? Pero todas esas preguntas son evidencia de una fe superficial y como te decía, de un vago conocimiento del Señor. Necesitas conocer al Señor. Necesitas conocer que Él es fiel, que Él no cambia. Necesitas conocer su carácter y no dudar de eso. Por eso necesitas conocimiento y fe. Romanos 8:28, porque entonces no has entendido este pasaje. Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, ¿no estás amando a Dios? ¿Estás dudando de Él? ¿Estás dudando de su amor? Y sabemos que los que aman a Dios, y recuerda este versículo, Juan 14:21, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, obediencia, ese es el que me ama, dice el Señor. Ese es el que ama. Entonces los que aman a Dios son los que
guardan su palabra y la obedecen, tienen fe. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios llamó a Israel con un propósito. Israel está olvidando ese propósito. No caigamos en ese error de Israel, de olvidar el propósito, el llamado que Dios nos dio como sus hijos. No dudemos de su amor, de su gracia, de su poder. Es lo que está pasando con Josué. Vamos a ver la primera pregunta, verso 7. Josué dijo, ay, Señor Jehová, lamento, ay, Señor Jehová. Y la pregunta es esta, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá, dice, nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Claramente le está echando la culpa a Dios. ¿Te das cuenta lo que dice? ¿Por qué hiciste? O sea, Señor, tú lo hiciste. ¿En qué momento? Y quiero, o sea, si quieres más al rato, o sea, y lee el pasaje las veces que sea necesario, pero ¿en qué momento Dios le dijo a Josué o a Israel que fueran a Jai? En ningún momento. ¿Por qué Josué le está echando la culpa a Dios? ¿Te das cuenta? ¿Y cuántas veces no respondemos nosotros de la misma manera? ¿Por qué hiciste eso? ¿Y cuándo Dios te mandó a hacerlo? ¿Cuándo consultaste a Dios? ¿Cuándo le preguntaste? Señor, ¿por qué me dejaste casar con este hombre? ¿Que te puso una pistola en la cabeza? No. ¿Cuándo le preguntaste? ¿Cuándo lo oraste? ¿Verdad? Cosas tan sencillas como eso. Buscar al Señor, consultar a Dios. Josué está dudando del amor de Dios, de su cuidado, su protección. Es más, Josué está diciendo que Dios es mentiroso, que Dios los engañó para que los amorreos los destruyeran. Nos trajiste aquí para matarnos. La pregunta de Josué es casi la misma que el pueblo le hizo a Dios en el desierto. ¿Recuerdas cuántas veces no le dijo esto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? Estábamos mejor en Egipto. Josué le está diciendo eso. ¿Por qué nos hiciste cruzar el Jordán? Mejor nos habíamos quedado del otro lado del Jordán. Esa no es la vida en el Espíritu que Dios quiere para nosotros. Los pensamientos que nos llevan a dudar de Dios, tenemos que ver de dónde vienen. La semana pasada hablábamos de este pasaje de 2 Corintios 10. ¿Recuerdan? Veíamos que también esta batalla, veíamos que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Y no recuerdo qué versículo es, 5, por ahí 5 o 6, dice que los pensamientos tenemos que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, ¿recuerdan? Todo pensamiento llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Y es eso, tenemos que darnos cuenta, a ver, este pensamiento de dónde viene. Los pensamientos que nos llevan a dudar de Dios no vienen de Dios. ¿Estás de acuerdo? No vienen de Dios. ¿De dónde viene entonces? De Satanás. Totalmente. Satanás es el que comienza a meter esas dudas en nuestras mentes. Lo mismo hizo con Eva en el Edén. Quiero recordar este pasaje, Génesis 3. Tal vez recuerdes cómo sucedió. Y pon atención lo que Satanás está haciendo, que seguramente fue lo que hizo con Josué y hace con nosotros, ¿no? ¿Recuerdas? Dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces que recordar, Satanás es astuto, nuestro enemigo es astuto, muy astuto. Dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dios dijo eso? Dios no dijo eso. Dijo, puedes comer de tu árbol del huerto. Es más, la mujer trata de corregir a la serpiente. La mujer le responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, ¿para qué? No muráis. O sea, Satanás en ese momento no habló de muerte, solo habló de que un Dios que dice que es bueno le estaba negando algo bueno, comer del huerto, y es una mentira. Dios no dijo eso. Eva dice, no, porque Dios nos dijo que solamente de ese árbol que está en medio del huerto no comemos, porque si comamos de él vamos a morir. Entonces, verso 4, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. O sea, Dios te está mintiendo. No vas a morir. ¿Cuántas veces Satanás no usa la mentira de esta manera? Y vemos el pecado como algo que no nos puede matar. Cuando el pecado llevó a Jesús a morir en una cruz por nosotros. No subestimes esto. Fue una mentira.
sino que sabe Dios, dice el verso 5, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, Dios es un Dios egoísta, ¿verdad? Mezquino, es lo que está diciendo. Satanás siempre va a buscar darnos una imagen de Dios falsa, porque eso es lo que está haciendo. Dios no es ese Dios que tú piensas, Eva. Es un Dios que no te ama como Él dice que te ama, que te cuida, que te provee, ¿verdad? Fue lo que hizo, o sea, hizo ver a Dios como un Dios egoísta y ruin. Y posiblemente también lo hizo con Josué y lo ha intentado contigo. Necesitas recordar lo que la Biblia dice de Dios. ¿Quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros? Solamente eso. Dios había tomado a Israel y los había metido en la tierra prometida, mostrando su poder. ¿Recuerdas eso? Mostrando su poder, su protección y su cuidado. Estuvieron con ellos todo el tiempo. Primero en el cruce del Jordán. Lo vimos, lo estudiamos. Fue un milagro lo que Dios hizo ahí. Les mostró su poder. Yo estoy con ustedes. Y en segundo lugar, les entregó a Jericó, una ciudad fortificada. Dios les mostró su poder, su cuidado, su protección en esas cosas, ¿verdad? Jericó era una ciudad pues más poderosa que Jai. Por lo tanto, José no tenía ninguna razón del por qué dudar de Dios de esta manera. No tenía razón de pensar que después de todo lo que Dios había hecho, ahora, ¿no?, Él iba a dejarlos abandonados en las manos de los amorreos. ¿Por qué pensar de esa manera? Pero ¿cuántas veces no pensamos nosotros de esa manera también? Cuando venga a tu mente este tipo de pensamientos, de abandono de parte de Dios, que Dios ya te abandonó, recuerda lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Dios entregó a su único Hijo en la cruz para que nunca más dudes de Él. Me recuerda las palabras de Pablo en Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Por qué dudas? No tienes que dudar. Dios ya hizo algo que nos da fe y confianza de que Él no va a fallar. Dio a su Hijo por nosotros. Dios no entregó a su Hijo de la manera en que lo hizo, para engañarte y al final dejarte abandonado a tu propia suerte. No pienses eso. Dios entregó a su Hijo y nos selló con su Santo Espíritu para que no tengamos duda de que la salvación será completada. Es segura para los que hemos creído en su Hijo. Un día entraremos delante del Señor y estaremos ahí en su presencia, disfrutando por toda la eternidad de esa presencia, y será únicamente porque Dios ha sido fiel con nosotros. No dudes de eso. No pienses que, pues, si me equivoco o fallo, Dios va a cambiar y me va a dejar aquí tirado y al final no voy a llegar con Él. No, va a cumplir su promesa, ¿verdad? Vamos a ver la segunda pregunta que Josué hace en el verso 8. Dice, ¡ay Señor! Nuevamente, ¡ay Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, ¿no? Prácticamente está diciendo, ¿qué diré ahora que Israel ha sido derrotado? Pues qué vergüenza. En su derrota Josué creyó que ya no había remedio, ¿verdad? A pesar de su derrota, Josué sigue con sus ojos puestos en Él y en el pueblo, ¿te das cuenta? Cuando debía ya haberlos puesto en el Señor. La pregunta no era ¿qué diré?, sino Señor, ¿qué dices? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Te das cuenta? Sigue dudando del Señor. Y la siguiente pregunta, la última pregunta, en el verso 9, dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, ¿verdad? Y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Podríamos pensar que Josué está preocupado por el prestigio y la honra del nombre de Dios, pero lo que está mostrando nuevamente es duda. Como si Dios no pudiera arreglar esta situación, ¿no? Señor, pues ya nos van a matar los amorreos y pues tú no puedes hacer nada ya, ¿no? Y después de esto, pues ya todo se fue a la basura. Pues ¿quién crees que es Dios, Josué? ¿No? Pero ¿cuántas veces no pensamos así? Ya Dios no puede hacer nada por mí en esa situación. ¿Sabes? Las preguntas de Josué muestran que Josué está dudando de la fidelidad de Dios, cuando en realidad Josué debía estar dudando del mismo y del pueblo.
Eso es, cuando algo está fallando y las cosas están saliendo como deben de salir, como Dios me dijo que iban a salir, no tengo que cuestionar a Dios, tengo que cuestionar lo que yo estoy haciendo, porque Dios no va a fallar, ¿me explico? José pregunta, Señor, ¿por qué hiciste esto? Cuando en realidad debía de haber preguntado, Señor, ¿qué hicimos mal? ¿Me explico? ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿En qué fallamos nosotros? ¿Por qué? Porque tú nunca vas a fallar. Josué está mostrando la típica manera en que respondemos cuando dejamos de confiar en Dios y confiamos en nosotros mismos. Orgullo, ceguera, vergüenza, temor y lo triste, falta de arrepentimiento. Así, o sea, ellos subieron a Jai, ¿no? Los espías, confiados en ellos mismos, así de, vamos por ellos, ¿no? Yo soy Juan Camaney, ¿no? O sea, yo puedo con ellos, yo solo. Regresaron con la cola entre las patas, ¿no? Como decimos comúnmente, ¿verdad? Derrotados, avergonzados. Y así todavía, o sea, ni darse cuenta de lo que está pasando. Sin arrepentimiento. Recuerda mucho estos versículos que la Biblia nos habla tanto de esto. Déjame citar Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Cuando Dios quebranta a alguien es porque ha sido soberbio. Y antes de la caída, la altivez, dice, de espíritu. Jesús lo dijo así, Lucas 14, 11 también. Lucas 14, 11, son palabras de Jesús. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. José no se da cuenta de esto. No puede siquiera decir, Señor, perdónanos. Nos hemos enaltecido. La soberbia nos ha ganado. Hemos sido orgullosos. No confiamos en ti. Te hicimos a un lado. No te buscamos. Él no está considerando esto lo que hizo, su actitud. Pero esa es la actitud que él ha tenido. Josué necesitaba entender la instrucción del Nuevo Testamento que el apóstol Pedro nos da. 1 Pedro 5, versos 6 y 7. Quizá lo recuerdes. 1 Pedro 5, 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Verdad? Humíllate. El salmista dice, bueno me fue haber sido humillado. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte. No tú, Él te exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa tu ansiedad. Josué no había entendido esto. Él ya quería Jai. No quería esperar en el Señor. Echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Vamos a ver qué sucede. ¿Cómo responde Dios a estas preguntas de Josué? Esto es lo más interesante. Dice el verso 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate. Fíjate lo que dice. Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Qué fuerte. Qué fuerte. Las palabras de Dios para Josué son fuertes. Lo primero que le dice es levántate. O sea, como diciendo, no tienes por qué estar con esa actitud tirado en el piso de esa manera. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Te das cuenta? O sea, si es una corrección. O sea, ¿qué estás haciendo, Josué? Con esta pregunta Dios le está diciendo, Josué, no tienes por qué actuar así. Ese papel de víctima no te queda prácticamente. Cuando pecamos, lo mejor que podemos hacer es arrepentirnos, no autocomiserarnos. Esa es la actitud de Josué.
Claro, Josué no sabe que hay pecado, pero ni siquiera había consultado a Dios. Si desde un principio, piensa en eso, si desde un principio Josué hubiera consultado a Dios, si el verso 1 hubiera comenzado y Josué consultó a Dios, no comenzó así, pero si lo hubiera hecho, Dios le hubiera dicho exactamente esto. Josué, hay pecado en Israel, hay anatema en Israel. Y quizás se hubiera ahorrado la muerte y la deshonra de la derrota de Jai. ¿Te das cuenta de eso? Pero Josué no consultó a Dios. Entonces, ¿qué es lo que se gana? Pues un regaño de Dios. Levántate. ¿Qué fue lo que Dios le dijo en el capítulo 1, verso 9? ¿Recuerdan? Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Te acuerdas? Y Josué, que está siendo tirado en el piso, lamentando, Señor, tú ya no puedes hacer nada por nosotros, ¿no? O sea, parece que le dijo, Josué, te mando que te tires al suelo, ¿no? Que te autocomiseres, que seas un cobarde, ¿no? Que temas, que te quedes desmayado. Y por eso Dios le dice, levántate, Josué. Es el llamado de nosotros. No podemos estar viviendo la vida en el espíritu tirados en el piso. Como a muchos les encanta vivir autocomiserarse, pobre de mí, ni siquiera Dios me entiende, soy una víctima. No, no eres la víctima. La única víctima fue Jesús. Murió en la cruz por tus pecados para que tú ya no vivas en ese pecado de autocomiserarte de esa manera. La autocomiseración no es buena, es pecado delante de Dios. Exactamente esto, decir de Dios, tú no puedes ayudarme. No tienes poder para ayudarme en esa situación. No conoces a Dios. Eso es lo que está pasando. No conoces a Dios, no tienes fe en Dios. Josué, Dios le dijo, levántate. Y le dice que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes. Dice, porque Jehová tu Dios, ¿qué? Estará contigo en donde quiera que vayas. Hello, Josué. Si acabas de tener una derrota es porque Dios no estuvo ahí. ¿Qué pasó? No te estás esforzando, no estás siendo valiente. No estás dependiendo de Dios. La vida en el Espíritu se gana por fe, no hay otra forma. Es la batalla de la fe, así la presenta el Nuevo Testamento. La batalla de la fe, Pablo le dice a Timoteo. Pelea la batalla de la fe. Esta batalla no se gana confiando en nosotros mismos, ni se gana autocomiserándonos. Se gana absolutamente confiando en Dios, dependiendo de Dios, obedeciendo a Dios por fe. Eso es lo que está pasando aquí. Y después de decirle, levántate, ¿qué haces en el piso? Enseguida Dios le dice lo que está sucediendo. Israel ha pecado, verso 11. Dice, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también dice, han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. O sea, imagínate Dios santo viendo esto, airado. O sea, Josué, están haciendo esto. No, han quebrantado mi pacto, tomaron el anatema, hurtaron, mintieron, están guardando eso entre ellos. Hay pecado en Israel. La razón de la derrota de Jai es esta, el pecado. La derrota de Israel vino de en medio del campamento de Israel. ¿Te das cuenta? La culpa no es de Dios, sino de Israel. Dios nunca va a tener la culpa. La única vez que tuvo la culpa no es que la tuvo, sino la cargó por nosotros en la cruz. Nunca más debemos de pensar de esta manera. En el momento en que estamos pensando que Dios tiene la culpa, ya estamos pensando equivocadamente. La culpa estaba en el campamento de Israel. Déjame citar al pastor David Guzik. Me gustó mucho lo que él dice, hablando de este pasaje. Dice él, las buenas noticias son que Dios no le ha fallado a la nación. Las malas noticias eran que esta derrota se debe al pecado de Israel. Josué no necesita temer que el problema es con Dios. Dice, es casi reconfortante descubrir que el problema es con nosotros. Ahí tenemos que llegar. Señor, tú no fallas, entonces el problema está en mí. Gracias. Gracias porque tú no fallas, Señor. ¿Verdad? Dios dice, hay pecado en Israel. Pero vimos en el verso 1, pero la culpa fue de uno solo.
La culpa fue de Acán. ¿Por qué? ¿Por qué Dios actuó de esta manera? Ya lo vimos. Dios consideró a Israel como una unidad. El pecado de uno afecta a todos. Para el Señor, aunque solo pecó Acán, todo Israel estaba contaminado y necesitaba ser limpiado, es lo que vemos. En el verso 12, Dios le explica que por este pecado ellos fueron derrotados. Por esto, dice los hijos de Israel, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, o sea, van a ser derrotados todo el tiempo, por cuanto por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré, más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Y Dios les dice esto, que hasta que no arreglen esa situación, solo encontrarán derrota en Canaán. El resultado de su pecado fue que perdieron poder ante sus enemigos. El pecado, lo vemos aquí, nos debilita espiritualmente. No hay nada bueno en el pecado. Hebreos 12, déjame recordar este versículo, Hebreos 12:1. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos, fíjate lo que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado va a estar asediándote. ¿Por qué? Porque quiere detenerte. Tienes que despojarte de esto y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es lo que estaba pasando. Si ellos no se despojaban del pecado, no iban a poder continuar en la carrera. Con cada nación que enfrentaran, por muy pequeño o grande que fuera, iban a regresar derrotados. Es lo que Dios les dice, tienen que tratar con esto, es lo principal. Es más, fíjate lo que Dios dice. Dios les dice que Israel ha venido a ser anatema. Es lo que les dijo. Por cuanto han venido a ser anatema en el verso 12. Y fue lo que leíamos en el verso 18, el capítulo 6, si recuerdas. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Y eso es lo que está sucediendo, Dios se los dijo. O sea, Acán tenía que haber entendido, o sea, el pecado no solo era de Acán, era todo el campamento, ya estaba contaminado todo el campamento, es lo que vemos. Todo el campamento de Israel era anatema por esa situación. Un poco de levadura leudó toda la masa. Qué importante recordar esto. Por favor, si es parte de la iglesia del Señor, deja tu pecado, por el bien de la iglesia, por el bien tuyo obviamente, por tu familia, por los demás, por la iglesia misma. Un poco de levadura va a leudar toda la masa, un poco de pecado va a traer pecado a toda la congregación de Dios. Si el pecado no era juzgado y el anatema destruido como Dios se los pidió desde un principio, Él no iba a estar con ellos. Qué triste ver eso. Ya no iba a estar con ellos. Tú y yo sabemos que el día de hoy Dios no se aparta de nosotros. Dios está con nosotros. Su Espíritu Santo con nosotros. Pero cuando no obedecemos a Dios, cuando pecamos contra Dios, sí sucede algo. El Espíritu Santo no se va a apartar de nosotros, pero se va a entristecer. Lo vamos a pagar, dice la palabra. ¿Verdad? Vamos a encontrarnos así debilitados espiritualmente en la batalla. Israel experimentó la victoria cuando Dios estuvo con ellos, pero también experimentó la derrota cuando dejaron a un lado a Dios. No habían entendido eso. Ahora debían de santificarse y terminar con el pecado para que el Señor estuviera nuevamente con ellos, que es lo que les dice en el verso 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Tenían que santificarse. ¿Recuerdas que eso es de santificar? Apartar, ¿verdad? Significa poner algo aparte. En ese caso, todo el campamento de Israel debía de apartarse para el Señor, para el propósito del Señor. El anatema había quitado ese propósito. Tenían que santificarse. La palabra santificar habla de una purificación. Quizás probablemente tienen que hacer todo un ritual en ese día para que el día de mañana estuvieran limpios. Pero tienen que entender lo que ha sucedido. Dice el verso 14, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Entonces está mostrando que Dios va a traer a la luz, ¿verdad? La verdad. ¿Dónde está el pecado? Quizás esto lo harían por medio del Urim Tumim,
La manera en que Dios diría, esta tribu, y así, ¿no? Pero esto no muestra algo. Tarde o temprano Dios va a sacar a la luz el pecado. No creas que puedes esconderlo. Dios lo sabe. Se secará por los varones, dice, y el verso 15, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Las consecuencias, ¿verdad? Me pregunto, digo, la semana que entra vamos a ver lo que sucede y cómo termina esto, pero me pregunto, ¿qué habrá pasado por la mente de Acán al oír esto? O sea, el día siguiente, Acán, vas a ser descubierto. Quizás toda esa noche no pudo dormir, ¿no? Vamos a ver esto la siguiente semana, pero ¿qué es lo que este pasaje nos enseña? No debemos de bajar la guardia. La vida en el Espíritu es una vida dependiente totalmente de Dios. No podemos ni siquiera un instante confiar en nosotros. Necesitamos confiar totalmente en Dios, depender de Él. Porque si no vamos a empezar a sufrir las derrotas que van a llegar por eso, por no considerar a Dios, por hacer un lado a Dios de nuestra vida, el llamado que nos dio. Necesitamos del Señor todo el tiempo, depender de Él, buscar su consejo, ser obedientes. Aún si hay pecado, necesitamos arrepentirnos, confesar el pecado, no ocultarlo, como lo hizo Acán. Acán quizás lo primero que tenía que haber hecho era decirle, Josué, tengo anatema, o sea, pequé, no podemos ir con Jai, no le importó eso. Y eso afectó pues a todo Israel. No solo la derrota, no solo la muerte de 36 hombres de guerra, sino anatema en el campamento. Tenemos que tener cuidado con esto. Y esto nos anima a conocer más a Dios. Josué aún necesitaba conocer más al Señor. Josué aún necesitaba entender esas palabras que Dios le dijo. Sé valiente, no temas, no desmayes, ¿verdad? Necesitamos considerar estas cosas. El llamado que tenemos nosotros es un llamado de fe y es para fe. No podemos vivir de otra forma, necesitamos depender de Dios en todos los sentidos. No tenemos que ser condescendientes con el pecado. Tenemos que ver el pecado realmente como es nuestro enemigo, que está ahí, como veíamos, buscando a quien devorar como Satanás, ¿verdad? Que quiere destruirnos. Necesitamos considerar quiénes son nuestros enemigos y no bajar la guardia. Estar firmes como leíamos en Efesios. Después de haber terminado todo, permanecer firmes en la fe. Porque no sabemos cuándo venga la siguiente batalla. Necesitamos confiar en Dios. Este pasaje nos anima a eso, a confiar en Dios, a ser obedientes. Si tú has vivido una derrota espiritual, estás pasando por un tiempo así donde dices, estoy en pecado, ¿qué tengo que hacer? Confiesa tu pecado, ven al Señor, confiesa tu pecado, apártate de Él. Confiésalo. Tu pecado puede estar destruyendo a tu familia, la gente que está a tu alrededor, tus amigos en la iglesia. Confiésalo, apártate, es lo que tienes que hacer. La siguiente semana vamos a ver más esto. Ya no termina aquí. Por tiempo no lo podemos ver todo, pero la siguiente semana vamos a ver más cómo termina esta situación. Pero el día de hoy es un momento en que tú puedes decir, Señor, aquí estoy. Perdóname por empezar a confiar en mí y tratar de seguir adelante sin ti. Señor, necesito de ti. Dependo de ti. ¿Verdad? Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y pedirle que si estamos pasando por ese tiempo, pues pedirle perdón y pedirle que Él esté con nosotros, que vaya con nosotros. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Es viva, es eficaz. Gracias por hablarnos y este pasaje, Señor, tan fuerte. Ay, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo, Señor? Vamos a la guerra, a la batalla espiritual sin buscarte, sin consultarte y acabamos derrotados, Señor. Simplemente por no escuchar tu voz. Señor, ¿cuántas veces no hay pecado en nuestras vidas y ni siquiera sabemos que hay pecado como Josué, ni siquiera sabe lo que está pasando, Señor? ¿Por qué? Porque hemos sido condescendientes, Señor. Hemos permitido un poco de levadura en nuestras vidas y ahora, Señor, toda la masa está leudada. Señor, perdónanos. ¿Y cuántas veces no, Señor, actuamos como Josué? Señor, después de tener esa autoconfianza, acabamos autocomiserándonos, como si fuéramos víctimas, Señor.
cuando los únicos culpables somos nosotros, por no depender de ti y no confiar en ti, Señor. Señor, ayúdanos, enséñanos a caminar a tu lado, enséñanos a andar en obediencia. Por medio de la fe, Señor, enséñanos a confiar en ti, a ver tu santidad, a verte a ti como eres, santo, santo, santo. Señor, a ver el pecado como es una ofensa contra ti y contra tu santidad, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Déjanos vernos delante de ti como tú nos ves. Señor, límpianos. Si hay pecado en nuestra vida el día de hoy, límpianos. Límpianos, que ya no haya más consecuencias por nuestro pecado, Señor. Por favor, Padre, gracias por este pasaje. Gracias, Señor, porque son esos pasajes donde vemos un reflejo claro de nuestro corazón sin ti, Señor. Y necesitamos de ti. Señor, gracias por darnos tu Espíritu Santo. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. No tenemos que dudar de ti, Señor. Si hiciste eso por nosotros, no hay más duda en nuestro corazón. Gracias, Señor, por amarnos. Y gracias sobre todo por la promesa que nos ha dado vida eterna, Señor, que la vas a cumplir. Pero siempre y cuando nosotros caminemos por fe, confiados en ti, Señor. Gracias, Padre, por ser fiel y por amarnos tanto. En el nombre de Jesús. Amén.